Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Informativo 1 y ahora me encuentro muy complacida de estar con don Norman del Valle. Él es un cubano radicado acá en San Ramón desde hace 4 años y lo he invitado porque precisamente nos conocimos en el parque un día que él se acercó a nosotros y dijo: yo quiero agradecer a todo Costa Rica por la atención a los cubanos. Nos fuimos conociendo así y ya hemos tenido varios encuentros ahí, y yo quise invitarlo hoy porque mañana vamos a ir a hacer un reportaje al albergue de los cubanos en San Ramón. Y yo quiero que aclaremos un poco sobre este tema y que, si bien es cierto, don Norman no está en el albergue, conoce toda la situación de los cubanos. Muchísimas gracias, don Norman, por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme a esta entrevista y gracias de nuevo a la generosidad del pueblo costarricense en la ayuda que nos están dando en esta tragedia, porque esto es una tragedia lo que está pasando. Don Norman es vicepresidente del Movimiento Democracia. Precisamente tienen en su lema una esperanza cubana está naciendo. Hablemos un poquito sobre este movimiento antes de empezar a hablar sobre los cubanos. Ok, mira, nosotros somos un movimiento contestatario a la tiranía que existe hoy en Cuba. Somos un movimiento que practica la no violencia. O sea, lo que tú estás viendo pasar hoy en Cuba, las damas de blanco y las personas que están protestando, no hay armas de fuego, sino en la calle tratando de reclamar sus derechos. Y eso salió principalmente del Movimiento Democracia, que fue fundado en el año 92 en los Estados Unidos. Hemos estado proactivamente, fuimos partícipes de muchas flotillas frente a Cuba, dando testimonio a nuestros hermanos dentro de la isla que somos contestatarios y que no los olvidamos. Y también partícipes como piloto que soy, trabajando con otro grupo que se llama Hermanos al Rescate, que también volábamos frente a las costas de Cuba buscando balseros. Estas personas no solamente salían por Ecuador o salen por Ecuador, tratan de cruzar el estrecho de la Florida, que son 90 millas, y han perecido miles y miles y miles de cubanos ahogados tratando de llegar de Cuba a los Estados Unidos. Y el trabajo de nosotros en esa organización, que ya no existe por problemas legales de nuevas leyes en los Estados Unidos con respecto a lo que veníamos haciendo, era recoger balseros, identificarlos en el mar y reportarlos al servicio de guardacosta y darle orientaciones a ellos de cómo podían llegar a los Estados Unidos. En ese proceso se rescataron 6.000 balseros en tantos años que se hizo eso, ¿no? Desde el año 92, 91, por allá. De ahí, bueno, seguimos promoviendo la lucha interna dentro de Cuba de manera no violenta, ¿no? Pero el gobierno es un gobierno represivo por 2 tiranosaurios que no quieren dejar el poder y que han puesto a un pueblo de rodillas. Y tú que me preguntas por qué no hablan, bueno, porque tienen el policía adentro. Hasta saliendo de Cuba siguen con el policía adentro. Te lleva años destruir ese policía que te pusieron dentro de Cuba, a través del terror y del miedo. Tienen miedo, ¿no? Ahora, el señor que estaba aquí me preguntaba, ¿y usted no tiene miedo? Y digo, no, yo el miedo lo hice carne molida y se lo di a los perros, ¿no? Para explicarme un poco mejor. Y es que ya cuando uno está convencido de su causa y sabe que sí, que te puede costar la vida lo que estoy diciendo hoy aquí, porque la mano de Castro es larga y pudiera hacer cualquier barbaridad conmigo, ¿no? Pero uno es convencido de sus principios y seguimos esa lucha aquí, en Costa Rica, en los Estados Unidos, dentro de Cuba, en cualquier otro país que estemos. Vamos a seguir reclamando el derecho del pueblo de Cuba a ser libre. Don Norman, hay una pregunta muy importante y es con la que quisiera que arrancáramos ya hablando un poco sobre los migrantes cubanos que se encuentran acá, y es la que nos hacemos todos. ¿Por qué se vienen los cubanos? ¿Es tan difícil la situación? Mira, yo te diría que la primera causa es la desesperanza. Como yo hablo con ellos y hablamos de la historia pasada de Cuba, cuando Cuba era republicana y que teníamos otro dictador, pero no tan agresivo y asesino como este. También mataba gente, pero no tocaba tu manera de vivir económicamente, socialmente y culturalmente. Los Castros han destruido una nación, no solamente económicamente, o sea, que la han destruido, que es un fracaso total de economía. Todo lo que los comunistas tocan lo destruyen. Y también han destruido al pueblo, ¿no? O sea, su deseo de ser libres los tiene puestos de rodillas.
Ahora, la desesperanza es lo que trae a 8.000 cubanos hoy a Costa Rica. Ahí tú ves que la juventud que hay tiene menos de 30, 35 años. Ahí tienes dentistas, médicos, ingenieros, arquitectos, de todo tipo de maestros, especialistas en informática, que los ves que tienen, que es mucha gente joven. Si tú haces un paneo de la cámara, fíjate cuando lo vayas a hacer mañana, la cantidad de gente jóvenes que hay. Y la otra es de menos de 50 años. Y si te encuentras un individuo de mi edad que se pudo escapar, pues también lo vas a ver ahí, pero eso va a ser, no vas a ver, en este caso no vas a ver ahí ni 3 de los 280 que hay. Entonces es que quieren un nuevo futuro, quieren una nueva oportunidad en la vida. Ahí tú no puedes progresar dentro de la isla, no hay trabajo, no hay, tu profesión no se paga. Por ejemplo, yo te podría decir que creo que hay alrededor de 8.500 costarricenses viviendo en los Estados Unidos, que se fueron con compañías americanas, que vieron que la persona es inteligente, trabajadora, profesional, que tiene deseo, y lo bueno que tienen los americanos es eso, que te van ascendiendo enseguida. Cuando vienes a ver si eres bueno, tú subes. Ahora, ¿qué pasa? En Cuba esa oportunidad no existe. El Estado es el único empleador. Entonces tú no vas a llegar nunca a nada, más que los 20 o los 30 dólares que vas a ganar al mes. Y por eso es que abandonan la isla, ¿no? Y ahora viene la segunda pregunta, ¿por qué no hablan? Bueno, porque tienen el policía y porque la ley en los Estados Unidos, como ellos salen legalmente, o sea, ellos no salieron como yo que salí huyendo, ellos salen legalmente y tienen el derecho a regresar a Cuba, porque esta es otra parte del plan de los tiranosaurios. Cada vez que un hondureño, por ejemplo, llega a los Estados Unidos, le manda dinero a su familia, o un costarricense manda dinero a su familia, un nicaragüense, un guatemalteco, cualquier sudamericano está mandando dinero. Cuba está mandando en este momento más de los Estados Unidos, los cubanos de Estados Unidos están mandando más de $1.000 millones, ¿ok? A Cuba todos los años. Algunos dicen que $3.000 millones. O sea, no hay un número, pero lo que sí se sabe es que el castrismo ha planeado que esa gente salga y que al mismo tiempo mantengan a su familia dentro de Cuba para poder ellos subsistir, ¿ok? Como gobierno. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que no te hablan contigo, porque tienen familiares en Cuba que quieren volverlo a ir a ver si hay la oportunidad, ¿ok? Y entonces, o hacer una declaración como la que estoy haciendo yo aquí, y cuando vaya a ir, o mi familia que está en Cuba es lastimada porque el señor, su tío, su hijo, dijo allá en Costa Rica tal y tal cosa, y venimos aquí a hablar con usted. Te amenazan, te intimidan constantemente. Es cierto, don Norman, porque de hecho yo les quiero contar que como medio de comunicación, la primera vez que ellos llegaron como al tercer día, nosotros fuimos a hacer un reportaje y ninguno quería hablar. No. Decían, tengo miedo de que mi familia me vea o que los del Estado me vean a través de la red, de la web. Claro. Y manden a matar a mi familia, manden a matar a mis hijos. Mis hijos. Qué difícil situación. Si tienes algún trabajo, botaslo del trabajo, ¿ok? Si tienes que ir a un hospital, tú no tienes derecho, te quito el derecho a ir al hospital, te quito la tarjeta de racionamiento. Que la gente cree que en Cuba les regalan la comida, no, es una tarjeta que te dice, puedes comprar medio kilo de café para el mes. O puedes comprar 20 libras de papa para el mes, o diciéndote, por decirte algo, ¿no? En esa tarjeta, pero eso tú lo tienes que pagar, eso no te lo regalan, ¿okay? Los niños leche hasta los 7 años. Don Norman, y una pregunta, digamos, de los cubanos que se encuentran en Costa Rica y que tienen su destino hacia Estados Unidos, ¿a ellos los están esperando o habrán algunos que se van, como decimos acá en Costa Rica, a lo que se venga? Claro, sí, yo te diría que el porcentaje más grande es personas que ya tienen sus amistades o familia en los Estados Unidos, que por eso es que tú ves que todo el mundo quiere seguir, porque ya eso es una conexión que está establecida. Hay un grupo, sí, de gente que salió de Cuba a acogerse a la ley de ajuste cubano cuando llegue a la frontera, pero son personas solteras o individuos solteros que simplemente abandonaron el país por motivos económicos y quieren salir ya y no regresar más, o a lo mejor quedarse calladito como hacen contigo y que no salga en cámara, porque si salgo en cámara me conocen allá y me lastiman la familia, que es lo que hacen ellos, ¿no? De muchas maneras,
Vamos a suponer que no le den golpes, ¿no? Pero van a tu casa y te dicen, su hijo ya va a ser reportado en el colegio como que usted es contrario a la revolución, la tarjeta de razonamiento suyo a lo mejor se la quitan, el derecho a ir al hospital se lo quitan, o sea, usted no va a existir como persona. Don Norman, bueno, pasemos a una parte más positiva. ¿Qué le dicen ellos? Porque usted ha estado en el albergue de San Ramón, sí, ha estado de lleno, de cerca, ahí acompañándolos. ¿Qué le dicen ellos? ¿Están agradecidos? ¿Cómo la están pasando? Bien agradecidos. Mira, yo creo que Costa Rica y los costarricenses, desde luego, su gobierno, sus instituciones, han hecho una labor magnífica, que nosotros los cubanos no tenemos con qué pagárselo, de verdad que sí, se los digo y se los repito cada vez que salgo en cámara, nosotros no tenemos cómo agradecerles a ustedes lo que ustedes como pueblo han hecho por nosotros los cubanos. Fíjense bien el recorrido y fíjense bien el comportamiento, desde países como Nicaragua y el dictatorzuelo que tienen ahí, el señor Ortega, un individuo de unas entrañas negras, él y su esposa. Y yo no me escondo para decirlo, yo se lo digo. Ellos lo saben que son así, ¿no? Pero es bueno que uno se los diga, no tener miedo a hacer ese tipo de declaración. Nicaragua, un país, un gobierno, no los nicaragüenses, un gobierno que se muere de envidia por lo que Costa Rica ha logrado ser a través de una democracia. ¿Que tiene defectos la democracia de Costa Rica? Sí, la tiene, pero son reparables, se pueden resolver, ¿comprende? En un lugar como Nicaragua eso no sucede, un lugar como Cuba no sucede. Hoy está sucediendo en Venezuela porque el pueblo se ha dado cuenta y ha ido a votar masivamente, que gracias a Dios le dieron la oportunidad de votar, porque en Cuba no tiene manera de votar, y en Venezuela, pues, digo, y en Nicaragua las elecciones son preparadas. Va a salir Ortega y va a seguir saliendo hasta el año 2878, si es que llega hasta allá. Don Norman, vieras que me gustaría que usted me contara, como cubano, ¿qué es lo más bonito que ustedes han encontrado acá en Costa Rica? Yo imagino que para ellos ha de ser un poco difícil, y he visto en algunos albergues, como en Upala y en lugares ahí, que disfrutan la atención que les dan. Claro. Algunos se les han puesto televisores, se les ha puesto internet. Y para el 31 de diciembre, acá hicieron una fiesta, ya tuvimos la nota sobre eso. ¿Qué es lo más bonito que podría un cubano recordar de Costa Rica? Mira, lo más bonito que puede recordar es la conexión humana, el cariño, el afecto que tienen los costarricenses por los cubanos que vinieron en esa zona, en esas condiciones, perdón. Y en mi caso, que decidí mudarme aquí porque yo estoy viniendo a Costa Rica desde el año 1970, porque tenía negocio de embarques de vegetales para los Estados Unidos. El respeto, el cariño que yo siento de este pueblo, que yo digo, bueno, si la muerte me sorprende aquí, qué bien me voy a sentir, ¿ok? Entre ustedes. Y la verdad que voy a los Estados Unidos, tengo familia y visito los Estados Unidos, pero me siento también aquí que cuando llevo 4 o 5 días en los Estados Unidos digo, ay, me parece que saqué el pasaje de regreso un poco más tiempo del que necesitaba. Pues aquí se vive muy sabroso, esto es pura vida, ¿no? Aquí ustedes son muy cariñosos, muy abiertos. Yo camino aquí en San Ramón y me digo, oye, cubano, ven acá, chico. Y eso se me repite cada vez que camino aquí en San Ramón. Mucho cariño, mucho cariño. Y ellos están sintiendo ese cariño, ¿no? De ustedes, porque es que ustedes son personas así, de esa manera de ser. Eso no se compra en el mercado, ni en la farmacia, es que les nace a ustedes ser así. Qué bonito, don Norman. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya sabemos que, gracias a Dios, ¿verdad?, se solucionó. Con un poco de esfuerzo y con un poco, podríamos decir, rejegos, algunos países, ¿verdad?, de querer ayudar. Sí. Se van a ir en avión hasta El Salvador y después a México en bus. Pero ¿cuál es el siguiente paso para los cubanos después de ahí? Bueno, después de ahí llegar, ellos tengo entendido que le dan una visa por 20 días en México para que acaben de cruzar, ¿no? Entonces, muchos de ellos, yo te diría que la mayoría de ellos, tienen los medios de hacer ese tipo de transacción, ¿no? De comprar el pasaje para ir a El Salvador y ahí en bus hasta México, y en México coger un bus hasta la frontera, que creo que son, no sé si son 14 horas, 18 horas, y llegar a la frontera y cruzar la frontera y decir que son cubanos y ya el problema está resuelto, ¿no?
Hay otros que no tienen dinero. Bueno, eso ya hubo un alcalde de los Estados Unidos que donó $250,000 para asuntos de pasajes y eso. Y la comunidad cubana en los Estados Unidos se está empezando a mover también para recibirlo. Nosotros tuvimos en Miami dos experiencias de dos éxodos grandes, uno de 130,000 cubanos, de eso quiero hablarte. Supuestamente hay en el Ecuador 40,000 cubanos más. Vamos a ver eso que han venido caminando de Sudamérica también. Vamos a ver eso cómo se resuelve y qué salida se le da, ¿no? Es una pena que el dictatorzuelo de Nicaragua haya cerrado la frontera cuando más falta hacía. Pero esos son órdenes de Castro. Todo esto es preparado. Todo esto es preparado, ¿no? Esto salió de Cuba, todo esto es organizado por Cuba. El momento en que Ortega recibió la orden de cerrar la frontera, eso no es porque Ortega es, ¿cómo se llama esto?, anticubano. No, es una orden de Cuba. Cierra para crear una crisis con los Estados Unidos ahora y ponerlo contra la pared para que quiten la ley esa. O sea, sabe Dios con qué intenciones, malévolas todas, ninguna buena. Don Norman, muchísimas gracias por acompañarnos. Vea, me dicen que ya el tiempo se nos acabó, pero es que hay un montón de cosas para hablar y me gustaría que un día viniera a acompañarnos y habláramos sobre la situación que viven los cubanos en Cuba. ¿Cómo se vive? Porque qué lástima, pero he escuchado a varios ticos, voy a decirlo, malagradecidos de vivir en este país y no valoramos que en otros países como Cuba se vive de una manera difícil. Sí. Entonces me gustaría que un día nos acompañara por acá. Cuando quieras. Cuando vamos a hablar de Cuba, tengo todo el tiempo, cuantas veces tú quieras. Y también quisiera un día dedicarle un tiempecito al Che Guevara. Perfecto, entonces aquí abierta. Para darte un preview. Ajá. Psicópata, asesino, mercenario y asesino de cubanos inocentes. Esa es la descripción que voy a dar. Bueno, pues ya hablaremos más sobre eso, ¿verdad, don Norman? Muchísimas gracias por de verdad aclararnos todo este tema de los cubanos, por contarnos, por ser ese enlace directo, porque no es que los cubanos pues no quieran hablar, es la situación tan difícil que ellos están enfrentando ahorita y que esperamos que se solucione pronto. Gracias, don Norman, otra vez. Hablar con don Norman siempre es tan bonito, él es tan agradecido, a mí me encanta porque él es como ese puente entre los migrantes cubanos y Costa Rica, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, bendiciones para ti y bendiciones para ese pueblo que me está viendo. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial y regresamos con más.